Buenos días familia, nuevamente quiero darle la bienvenida a este nuevo servicio virtual que Dios ha dispuesto para que nos conectemos, para que en familia hoy disfrutemos de un día del Señor diferente. Porque el día del Señor no lo hacen las estructuras físicas ni los templos físicos. Lo hacemos nosotros como sus hijos, aquí en comunidad, en oración. Así que póngase cómodo en su casa, con sus hijos, con su familia. Hemos querido hacer un formato especial en casa. El Señor nos confirmó que era tiempo de estar en el hogar, dulce hogar. Y sé que a estas horas de la mañana ya hay mucha información, ya hay información de cierres, de cosas. Pero quiero que usted se disponga este tiempo a desconectarse de todo lo que está pasando alrededor y a disfrutar de este Dios que es bueno. Mire, yo le quiero decir, Dios es bueno, es fiel. Esta mañana al levantarme el sol resplandecía y el Señor recordaba una promesa que muchos de ustedes me han escuchado mencionar. Y es que tan cierto como que el sol sale, Él habrá de manifestarse. Padre, gracias por este tiempo hermoso de alabanza en nuestras casas, Dios, por hacer de este hogar un dulce hogar, Señor. Gracias, Señor, por cada cosa que has preparado en esta mañana de domingo, día del Señor. Hoy nos ratificas más que nunca el poder de tu amor, Señor, de tu iglesia, Señor, siendo una sola hoy en cada lugar, en cada casa, en cada rincón, Señor. Y Padre, yo hoy te oro, clamándote, Dios de los cielos, que tu confianza esté en este lugar, Señor, que tu confianza esté en cada casa, Señor. Yo quiero orar para que cada petición de oración, usted puede enviar sus peticiones de oración ahí en los chats en línea o a través de la línea de WhatsApp de la iglesia. Vamos a estar igual intercediendo por ellas en toda la semana con todo el liderazgo. Pero adicional vamos a estar orando ahora por cada necesidad. Yo quiero darle gracias al Padre por tenernos a cada uno aquí conectados. Yo bendigo tu casa, bendigo tu familia. Oro creyendo que el Dios soberano está al control de todo lo que está sucediendo. Creo decididamente que la palabra de Dios es la verdad y se cumplirá en nuestras vidas conforme a la voluntad soberana de Dios sobre nosotros. Hoy nos sujetamos a ti, papá. Hoy este pueblo reconoce la necesidad absoluta de ti. Y yo quiero invitarte a ti que tal vez te conectas hoy por primera vez a una iglesia. Esta fue la forma, papá se inventa a veces algunas formas especiales. Esta fue la forma en la que él quería cautivarte. Tal vez él sabía que no te sentías cómodo al ir a un lugar físico. Y él hoy quiere abrazarte con su amor y decirte que este es tu hogar. El lugar de su presencia, el lugar de su amor, el lugar de la adoración. Y yo te quiero invitar a ti a que hagas esta oración con todos nosotros. La palabra de Dios dice que si dos o más se ponen de acuerdo, ahí estás tú. Y yo creo que aquí hay un acuerdo grande de por lo menos 150, 200 personas, de acuerdo en que tú eres el Dios y centro de nuestras vidas. Y yo quiero invitarte a ti que te conectes y nunca habías ido a una iglesia, que tal vez habías escuchado de este Jesús, pero que además, en medio de toda esta turbulencia, en medio de todas las situaciones, hoy sientes que hay una necesidad de reconocer a un creador, de reconocer a un Dios soberano. Y yo quiero invitarte a que hagas esta oración con nosotros. Si esto llega a tu corazón y en este tiempo de alabanza has entendido que debes estar en el hogar correcto, en el lugar correcto, y que Dios quiere hacer algo en tu vida, abre tu corazón ahí, dile con tus palabras: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo creo, Jesús, que tú moriste en una cruz por todos y cada uno de mis pecados. Y por eso hoy te recibo como mi único Señor y mi Salvador. Yo creo que mi vida, la de mi familia, está en tus manos. Y por eso hoy quiero depender absolutamente de ti. Hoy sé que tú me perdonas, pero también me das la oportunidad de perdonar a quienes me han hecho daño. Y creo que tú hoy me haces una nueva criatura para vivir confiadamente y entender que para mí el vivir es Cristo y lo demás
es ganancia. Gracias, papá, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te amamos, Dios, y queremos seguir conectados en tu presencia, en la palabra de Dios, y construir hoy este hogar, dulce hogar que nos ha llamado a construir. Si usted está en su casa, yo le voy a pedir que abrace a su familia si la puede abrazar, los salude. Recuerde cómo hemos aprendido a saludarnos en esta nueva temporada. Recuerde que la palabra nos manda a amar a Dios por sobre todas las cosas y a amar al prójimo como a mí mismo. Entonces, cuando usted se da un abracito, usted mira a su hermano y le dice, te amo, porque cuando yo me amo, te amo a ti. Amén. Muy buenos días, iglesia, nuevamente. Quiero darles de nuevo la bienvenida a quienes apenas se están conectando a esta transmisión y darle gracias a Dios por este tiempo. ¿Cuántos creen que definitivamente el Espíritu Santo está ahí? Amén. Yo escucho el amén desde aquí, créanme. Yo estoy conectado con la iglesia en el Espíritu y yo siento lo que está pasando en las casas, ¿sí? Yo sé que escuchar palabra con los niños a veces se hace difícil, pero hoy vamos a hacer el esfuerzo, pero no solo vamos a hacer el esfuerzo. Al final del servicio, parte de nuestro liderazgo va a estar enviando un link con la clase de Kidsland. Los maestros prepararon una clase con una guía espectacular para que después de este servicio usted coja sus hijitos o más tardecito o lo tenga como herramienta para que usted, papá, mamá, le den la clase a ese chiquitín, ¿vale? Entonces los invito a que conectemos en eso, ¿vale? Entonces ahora sí vamos a la siguiente parte importante de este Día del Señor y es a compartir la palabra de Dios. Y yo quiero invitarte a que si tienes Biblia ahí, la abras, la enciendas y vayas conmigo al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 44. ¿Listo? Y quiero decirte lo que decían, lo que Lucas escribía testimoniando acerca de la iglesia en Hechos 2:44. Dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Usted puede decir, pastor, usted está como fuera de contexto. Pues, ¿cuál juntos si no podemos estar juntos? Pues yo creo que al final el juntos es el que el Espíritu Santo nos da hoy. Pero sí hay algo que ratifica que estamos juntos y es que teníamos todo en común. Tenemos todo en común. Nuestra esperanza es común, es Jesucristo. Nuestra esperanza es que en medio de todo lo que pueda estar sucediendo, Él está contigo y conmigo. Amén. Entonces yo quiero comenzar esta parte dándote unas estadísticas que van a aparecer por ahí en pantalla. No quiero incomodar con estas estadísticas, pero como dicen por ahí, son datos y hay que darlos. Dicen por ahí unas estadísticas que el 20% de los cristianos nunca ora. El 25% no lee la Biblia. El 40% no diezma ni ofrenda. Pasemos rápido. El 50% nunca recibe estudios bíblicos. El 75% nunca se dedica a actividades de la iglesia. El 75% de las familias no hacen un altar familiar. ¡Wow! ¡Qué sorpresa estas estadísticas! Bueno, la verdad no deberían ser muchas sorpresas porque nosotros sabemos que parte de todo lo que estamos viviendo también es producto de eso. Pero yo quiero invitarte a que mires esas estadísticas y le preguntes a Dios en qué porcentaje de esos estás. Porque creo que es tiempo de no ser parte de ninguno de esos porcentajes. O por lo menos no voluntariamente. Amén. Y con esa estadística, yo quiero introducir, con el respeto y el permiso de ustedes, con una anécdota personal que marca el comienzo de esta serie. El libro de Eclesiastés, Salomón dice que hay cosas en los ciclos del ser humano que se van repitiendo, ¿sí? Y cuando estaba preparando este sermón, estábamos preparando todo el montaje de esto, decíamos con los siervos que estaban conmigo montando todo esto, que hacen parte de lo que yo llamo la iglesia primitiva, esa iglesia del libro de los Hechos, ¿sí? Con la que arrancamos en esta misma casa, ¿sí? En este mismo lugar, construyendo la iglesia. Y yo quiero contarte que hace más o menos 3 años, para estas fechas, estábamos terminando junto con mi esposa y con mi familia, tal vez una cuarentena inesperada en nuestra vida, pero de las que deben llegar en parte de nuestros procesos. Y teníamos alrededor de 8 meses sin congregarnos. ¿Saben lo que significa eso? O sea, créanme que cuando el Espíritu Santo traía esto a mi memoria, yo no podía dejar de pensar y decir, Señor, tú preparas todo. Porque
Hoy lo estamos haciendo por el cuidado de nuestra familia, por una situación mundial, pero muchos hemos pasado situaciones de estas, de aislamiento, de ir a un rincón, porque Dios ha necesitado hacerlo en nuestra vida. Y para esta fecha, hace más o menos 3 años exactamente, el Señor estaba terminando esa etapa, ¿sí? Y fueron más o menos 7, 8 meses con mi esposa, en términos de precisión siempre discutimos, pero no es importante. Pero sí tuvimos una temporada larga donde Dios nos trajo a esto. Nos volvió a lo que yo llamo el origen. Y el origen, como se lo mencionaba ahí en Hechos 2:44, dice la palabra que en esa iglesia primitiva todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Versículo 45 dice, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. ¡Wow! ¡Qué enseñanza la que nos da la iglesia! Y creo que en lo que la iglesia debe estar de pie hoy desde sus casas es preparándose para salir al campo de batalla cuando corresponda, como la iglesia de Cristo. Y esto nos deja una gran enseñanza, pero hoy no voy a hacer énfasis en eso. Voy al versículo 46, dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Y yo dije ahí, Señor, pero pues este versículo como que no encaja, porque precisamente esto es lo que no estamos pudiendo hacer. No estamos pudiendo ir a los templos. Y el Señor me decía, espérate, porque como alguna vez lo mencioné en el principio, no fue así, ¿sí? Aquí está hablando de un pueblo gentil combinado con un pueblo judío, ¿sí? Que asistían en principio, en esta época, a las sinagogas. Pero en esas sinagogas habían judíos que todavía no conocían al Mesías y que no querían reconocerlo. Y por eso seguido es donde viene el detalle de ese templo, que no es el templo del que nosotros estamos esperando. Tal vez muchos en estas épocas, y entre ellos me incluyo, y por eso contaba la anécdota, porque en 8 meses de estar por fuera del templo, tú puedes decir el templo no es necesario. Y yo lo creo, yo creo que el templo no es necesario. Pero cuando tú comprendes que es el templo de verdad, tú sabes que el templo es necesario, porque el templo, como lo han repetido miles de veces esta semana por Instagram, por redes sociales, no es la estructura física, somos las personas. Pero me encanta algo, como dice ahí el versículo más adelante, dice punto seguido, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Y cuando tú te vas y haces una ampliación de este contexto bíblico, te vas a dar cuenta que esta iglesia iba al templo, pero todavía habían diferencias. ¿Por quién? Por Jesucristo. Porque teníamos un pueblo judío que tenía los templos, pero teníamos una iglesia que no iba al templo porque no conocía, pero había conocido a Jesús y quería empezar a conectar. Y creo que ahí hay una diferencia enorme y creo que muy atemporal a este tiempo con respecto a lo que la gente está buscando. Tal vez muchos no buscaban el templo físico, pero yo sí sé que hoy esta humanidad toda busca a Jesucristo. Y ese Jesucristo es el que precisamente va a estar en este lugar. Ese Jesucristo es el que precisamente está conectando estos corazones. ¿Por qué? Porque este pueblo decía que iba de casa en casa. Después, cuando las diferencias se hicieron muy grandes y los judíos no querían salir de su templo y reconocer a Jesucristo, ¿ya? Las personas tuvieron que empezar a hacerlo en casa. Se vieron obligados a lo que nos estamos obligando hoy, a volver al hogar, dulce hogar. ¿Y saben qué pasó ahí? Que 300 años en adelante, la iglesia de Jesucristo fue la iglesia desde la casa. Y ahí el Señor volvía y nos inquietaba. Y yo decía, Señor, ¿y cómo hablo del virus mañana? La verdad, no quiero hablar del virus, ya ustedes tienen suficiente información. Yo quiero hablarle de lo que Jesús dispone a través de eso en su casa. Porque Dios lo está llevando a usted a su hogar, dulce hogar. Aunque pareciera duro, pareciera peligroso, Dios lo está devolviendo a eso. Y recuerde que a Tierra Nueva el Señor este año nos dijo que teníamos que estar enfocados. Y cuando yo hacía toda esta anécdota, todo este recordatorio, sentía la voz del Señor de la que hemos venido hablando, diciéndome, yo te estoy enfocando y este tiempo es necesario para que la iglesia se enfoque, para que los hijos de Dios se enfoquen. Y usted dice, pastor, ¿cómo va a estar enfocados con todos los problemas que se vienen financieros y demás? Yo le voy a decir algo. El Dios en el que usted y yo creemos está al control. Y créame, después de esto, su gloria
se va a manifestar. Yo solo le pido que usted esté enfocadito, que ahora que Dios lo trajo a su hogar, dulce hogar, usted esté enfocado en lo que Él quiere hacer. Y por eso Él nos trae de vuelta al origen, nos trae de vuelta al hogar. Miren esta definición tan bonita, hogar. Dice que esta palabra proviene de hoguera, de fuego, ¿sí? Y cuando usted recuerda una hoguera, era el lugar de comunión, era el lugar donde todos estaban. En la antigüedad las familias primitivas encendían hogueras. ¿Y saben qué les daba eso a las familias? No sé si recuerdan una película infantil, creo que se llama The Croods, donde este hombre no quería salir de su cueva, porque ese era su lugar seguro. Pues bien, Dios no quiere que te quedes en la cueva. Esto va a pasar. Pero Él necesita que en la cueva enciendas el fuego de tu hogar para saber cómo debes actuar, para saber cómo debes blindar a los tuyos, debes guardar a los tuyos, para saber cómo debes llevar una esperanza en el pánico y en el miedo y en la zozobra que muchos viven. Él te está volviendo al hogar, a la llama, a la hoguera, ¿sí? A la comunión. Y eso era lo que unía a una familia en la era primitiva. Y el problema de eso es que a veces no entendemos que es lo mismo hoy. Por eso mencionaba a Salomón en Eclesiastés. Volvemos y repetimos. Porque llegan las cosas, pasan las cosas y a veces el pueblo no entiende. Y por eso se siguen repitiendo. Creo que todos hemos entendido que hay un antes de este virus y un después de este virus, porque las cosas van a cambiar. Y debemos todos prepararnos para cambiarlas. Pero Jesucristo no va a cambiar, Él va a seguir siendo el mismo y vamos a poder estar juntos. Pero sí van a haber muchos hábitos y muchas cosas que van a cambiar en casa, que van a cambiar en la empresa, que van a cambiar en los negocios. Y tú tienes que recibir del Espíritu Santo ahora, en estos 15, 20 días que vas a estar en casa. Tienes que recibir revelación para saber cómo vamos a actuar. El problema es que mientras unos creen que están encerrados, el pueblo de Dios cuando va a su hogar, dulce hogar, lo que está haciendo es equiparse. Equiparse para lo que viene después. Equiparse para estar atentos a la salida. Nosotros somos un pueblo obediente que cumple las normas, que evita salir y que cumple los procedimientos como más podamos. ¿Para qué? Para cuidar nuestra familia. Pero va a llegar un día donde nosotros como pueblo de Dios, no importa qué esté pasando, vamos a tener que ir a ayudar. Vamos a tener que salir de esa cueva. Pero por ahora, Dios te quiere en su hogar, dulce hogar. Porque ahí en ese hogar es como dice la oración del Padre Nuestro, enseñada por Jesús a los discípulos. Venga a nosotros tu reino. Ahí en ese hogar llega el reino de Dios. Y yo le quiero mostrar cómo en el Apocalipsis se refleja esto que está llegando hoy a nuestra vida. Este es un pedacito. Lo que vamos a vivir en esta etapa es una conexión con la eternidad. Este pedazo de eternidad que tenemos va a conectar directamente con el propósito de Dios, con la película completa. Mire lo que dice Apocalipsis 21, versículo 3. En la versión Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: oí una fuerte voz que salía del trono y decían: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Si usted cree esto, de un amén a Dios, dígale: gracias, Señor. Mi familia hoy está segura de que tú estás en el centro de este hogar. Tú estás en el centro de lo que está pasando. Tú estás en el centro, no permitiré. Yo le decía a algunas personas esta semana que muy bonitas y con una muy buena intención me mandaban mensajes. Yo les decía: mira, yo te quiero exhortar a que seamos el muro de contención espiritual y almático de este momento. Nosotros vamos a recibir muchas cosas que nadie va a entender. Y en algo tenían razón las personas que me enviaron. Es que no todos lo iban a poder soportar un mensaje de esos. ¿Por qué? Porque todos no tienen el corazón dispuesto y la palabra dice: guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces tú y yo tenemos que ser contención de todo eso que sucede. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos dónde estamos. Estamos en el hogar, dulce hogar. Y el Señor lo promete. ¿Saben en medio de qué estaba esta promesa en Apocalipsis? Si usted se devuelve ahí en el 1, dice: después vi un cielo nuevo y una ¿qué? Tierra nueva. No era esta tierra, no era el lugar, no era nuestro sitio físico. Es su tierra. Esta iglesia se llama Tierra Nueva porque conduce a las personas a ser discípulos de Jesús para la eternidad, no para la temporalidad.
Pero como entendemos la eternidad, esta temporalidad la vivimos como hijos de Dios. Y ahí entonces más adelante en el versículo 22 el Señor dice, no vi ningún templo en la ciudad. ¡Wow! Yo no sé si usted se sorprende con eso, pero yo amo la palabra de Dios. Miren, no hay noticia que llegue a sus manos por el WhatsApp, por las redes sociales, por el noticiero, que Dios no sepa. Yo se lo quiero reafirmar hoy. Dios está al control y sabe todo, por más que usted sienta que se está saliendo de control. Mira lo que dice la palabra de Dios, que al final no había templo. No había templo, porque la iglesia era la iglesia. El templo éramos nosotros. Dice la palabra que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Y dice ahí, no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor, Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La presencia de Dios. Yo quiero que usted me entienda esto y que en meditación en su casa esta semana incluso lo use para la construcción de la tarea que vamos a dejar hoy. Pero que usted pueda entender que aquí hay muchas cosas. Bueno, yo soy el templo, es Dios, es todo. Es uno solo. Porque la presencia de Dios, donde está la presencia de Dios, está el hogar de Dios. Y si la presencia de Dios está en tu corazón, Él está ahí. Si la presencia de Dios está en el círculo familiar, Él está ahí. Créalo, eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque esto también pasará. Pero yo sé que vienen temores. Y yo se lo quiero representar en una ilustración bíblica. No sé si recuerdan la historia, y Dani lo mencionaba al principio en la alabanza, de un hombre que se llamaba Obed-Edom. Pero antes de Obed-Edom había un David, que era el rey. Y David estaba llevando el arca del pacto, porque la presencia de Dios en ese momento se portaba, ¿sí? La gente la veía portándosela. Pues bien, cada uno de nosotros hoy tiene parte de esa arca en su casa. Hoy el pueblo de Dios, como en lo primitivo, está llevando el arca. Lo está llevando ahí. Mire, quiero que vaya a Primera de Crónicas 13, 12, 14. Dice, aquel día David se sintió temeroso de Dios y exclamó, es mejor que no me lleve el arca de Dios. Por eso no se lo llevó a la ciudad de David, sino que ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gat. Yo quiero explicarle el contexto, usted lo estudia ahí en su casa más amplio, pero básicamente lo que está pasando es que David estaba asustado. ¿Saben por qué estaba asustado David? Porque en la religiosidad él pensó que era el templo, él pensó que no podíamos dejar el edificio, él pensó que no podíamos hacer esto, y resulta que ahí, en vez de fiesta, terminó un hombre, si no estoy mal llamado Usa, muerto, por cargar el arca en una cantidad, y ahí podríamos quedarnos otra mañana completa estudiando las razones. Pero quiero llevar a este punto. David tenía miedo de la presencia de Dios, pero no lo entendía, no lo entendía. Y entonces al tener temor de la presencia de Dios, hizo lo que muchos, se fue para la finca. Mentira, no. Y David dijo, por eso no se la llevó a la ciudad de David, a su ciudad, no se la llevó a su casa. O sea, cogió la presencia de Dios y la entregó y dijo, no, esto es tan complicado tener la presencia de Dios que yo mejor como que la pongo al lado, porque había acabado de haber un muerto, ¿sí? Por muchas razones que usted puede estudiar bien. Entonces el versículo 14 dice, fue así como el arca de Dios permaneció 3 meses. Óigame lo que le estoy diciendo, 3 meses. A nosotros nos están diciendo 20 días y esto apenas comienza, ¿sí? La presencia de Dios con usted no va a estar solo 20 días. Va a estar 3 meses y hasta siempre y por siempre. Dice ahí, fue así como el arca de Dios permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom. Y el Señor bendijo a la familia de Obed-Edom y todo lo que tenía. Yo le estoy diciendo, esto es contrario a lo que el mundo está, a la calculadora del mundo nos está dando. Y es que no nos van a dar las cuentas. Y es que no van a salir las cosas como son. Pues bien, yo te estoy diciendo que si a tu dulce hogar traes la presencia de Dios en familia, Dios, con esa presencia, no importa lo que pase, no importa que se cancele un trabajo, no importa que los ingresos no sean iguales, Dios te va a bendecir. Yo sé que esto es contrario a muchas cosas, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Que la presencia de Dios en el altar de Dios, en la casa, en un hogar, encendiendo el fuego, da tranquilidad, da paz,
pero también da esperanza y da un futuro de lo que vamos a hacer. Miren, esa quietud, ¿sí? Que no es una quietud para estar viendo solo televisión, ¿no? Porque ahí, como han mandado estrategias y cosas, hay que hacer el ejercicio, hay que hacer las tareas con los hijos, hay que volver a muchos principios, ¿sí? Porque no nos podemos quedar quietos en la casa. Para lo único que paramos y no estamos quietos es para clamar, para orar, para interceder. Cuando usted venga una noticia de esas terroríficas que mandan, usted coge y sencillamente guarda su corazón, dice: llevo todo pensamiento y todo mensaje cautivo a la obediencia en Cristo, y yo, Señor, creo que tú eres soberano y que no hay nada de eso que escape a tu voluntad. Te lo entrego y te pido por favor que traigas paz y calma a mi vida. Y enséñale a otra persona: mira, Dios está al control, Dios te va a bendecir. Si tienes un hermano médico, un amigo policía, una persona que tenga que trabajar porque provee alimentos, bendícela, ora. Ellos están en el frente de batalla. Y los que están en el frente de batalla, como nuestras autoridades, necesitan ser levantados con nuestras oraciones. Es tiempo de ser el pueblo de Dios. Y es tiempo de saber que tenemos el arca a nuestro alrededor, que tenemos en nuestra casa su presencia, y ese poder de su presencia es suficiente para hoy, para mañana y para siempre. Créelo. Y ahí yo quiero decirle todo esto, por más duro que parezca, y oro por cada una de las familias en el mundo que han perdido personas importantes. Pero yo quiero decirle, muchas de ellas están en la presencia de Dios. Y aún así, si muchos de nosotros partiéramos hoy, yo creo que cada uno de nosotros está seguro de para dónde va. Y yo oro para que en su corazón sea fortalecido. Pero ellos están bien, créanlo, ellos están bien. Y después de todo esto que va a pasar, todo para los hijos de Dios será usado para bien. Amén. Después de David ver esto, dice la palabra, ahí más adelante usted lo lee, que uno de los discípulos de David, no fue una tragedia. ¿Cómo te parece que Obed-edom está súper bendecido? ¿Cómo así? Sí, porque cuando la presencia de Dios es colocada, ahí hay bendición. Amén. Entonces, con el ánimo de generar un desafío para la iglesia en esta temporada, yo quiero invitarlo a que, a partir de entender la presencia de Dios, usted se acerque a la construcción de un altar familiar. Y quiero resumírselo de esta manera. Dice la palabra en 1 de Reyes 10, 30-32. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense. Así lo hicieron como el altar del Señor. Acérquense. Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Hay altares, usted me escuchó las estadísticas. Hay altares que están destruidos. Es tiempo de recuperar ese altar. Y seguramente usted me pregunta, como lo hablamos la semana antepasada cuando empezó toda esta era digital, de cómo íbamos a construir ese altar. Y pues bien, ese altar se reconstruyó en ese modelo que dice Elías, con mucha oración, en familia. Y ese altar familiar que muchos seguramente no estuvimos acostumbrados a levantar, hoy es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Hoy queremos contarte y decirte que esas piedras de las que habla Elías, con esas piedras fue construido un altar. Y me llama mucho la atención lo que dice la palabra. Dice: luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente, una por cada tribu, por cada familia. ¿Sí? Cada uno de ustedes, dice la palabra, que somos piedras vivas. Cada uno de ustedes en ese altar familiar va a construir el templo de Dios. Mire lo que va a pasar después de esto. Nosotros no tenemos visión, dice que no lo hemos visto. Pero lo que yo sí sé es que cada uno de ustedes, si asume su rol de construir el altar familiar en su hogar, dulce hogar, vamos a ver la fuerza, el poder de Dios en todo esto. Y yo quiero decirle, mire, 2 de Corintios 6, 16 dice: ¿en qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él ha dicho: viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade. Y mire, ahí ya en aras de concluir y de terminar, voy a contarle. Dice en ese versículo de 2 de Corintios, cuando el Señor hace la pregunta: ¿en qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Está confrontando que había una mezcla del templo y que la gente necesitaba arrepentirse.
porque había empezado idolatría, habían muchas cosas que habían llegado equivocadamente. Y así como Elías estaba reconstruyendo el altar, en el Nuevo Testamento el Señor muestra también cómo Él necesita reconstruir ese altar. Y si lo traemos a hoy, 2020, Él nos ratifica cómo va a construir ese altar. Y nos empieza a decir, ¿sí? Y a dar las instrucciones. Dice, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ahí entonces nos da una promesa. Y es la promesa que yo quiero que usted atesore hoy como iglesia. Si usted me ha entendido, Dios lo está llamando a su hogar, a hacer contención como iglesia, en oración, en súplica, en palabra. Yo no le estoy pidiendo que de aquí en adelante usted esté 7:24 orando y clamando. Si usted lo hace, yo le digo gracias a Dios. Pero lo que yo sí le estoy diciendo es que no puede pasar un día de estos, de este tiempo que va a estar, sin que usted busque su presencia, sin que usted se esfuerce por construir un hogar familiar, por construir lo que Dios necesita. Mire, dice ahí en 2 Corintios 6, 17, 18. Salgan de en medio de ellos y apártense. Miren, todo está escrito. La necesidad de guardarnos, ¿sí? Es bíblica también. Y miren lo que dice la palabra. Salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro. Nos están diciendo que no nos toquemos. Y es muy difícil para algunos. Pero la palabra también nos lo advierte. Hay cosas impuras. Y seguramente usted dirá, no, pues es relacionado con el virus, pastor. No, no, no. Tú sabes que hay cosas que ya no podemos tocar. Porque no nos ayuda. Mira, dice, salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Yo seré para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas. ¿Dice quién? El Señor Todopoderoso. Dios quiere ratificarte que es tiempo de construir un altar familiar. Dios quiere ratificarte que en este tiempo es tiempo de volver a su hogar, dulce hogar. Y yo solo quiero decirte, hay muchas herramientas, hay muchas alternativas. Como iglesia vamos a estarte ayudando a construir ese altar. Hay una saturación de información. Tú no puedes decir que no tenías con qué hacerlo. Pero con tu Biblia abierta, en un sofá, con tus hijos, en lo simple, en lo sencillo, yo sé que ese altar va a ser contención de los hogares en Cristo, sustentando la esperanza en medio de todo lo que estamos viviendo. ¿Cómo hace un altar, pastor? ¿Cómo hago mi altar familiar? Yo nunca lo he hecho. Mire, lo ideal sería que yo, pues hoy tengo el tiempo, todos los días hiciera mi altar familiar con mis hijos. ¿Sí? Lo siento, tomo un versículo de la palabra de Dios, el que sabe leer lo lee, el que no escucha. Y yo le voy a decir una cosa, sorpréndase cuando usted involucra a sus hijos y empieza a preguntarles. Y ellos mismos responden y le van a hablar a usted. Dice la palabra que con un niño hablaba. Ese altar familiar es nuestra cobertura, es nuestra protección en estos momentos. Ese altar familiar es su presencia aquí, es su presencia en este lugar. Ese altar familiar es lo que nos va a guardar y nos va a cubrir en esta temporada. Y con un versículo, con su Biblia al lado, su familia al lado, con una buena alabanza en YouTube o en su celular, ¿sí? Los niños les gusta la alabanza movidita también. Salte, brinque, alaba en su casa. Pero construye el altar de Dios, construye lo que necesita. Recuerde, somos piedras vivas. Somos el edificio. Hoy más que nunca, si usted lo pudiera imaginar como yo me lo imagino, tal vez usted cierra sus ojos y de pronto ve que hoy la iglesia está movilizada. Y sobre los aires, los templos se están levantando. Así como un holograma y tú ves la iglesia construir y dices, wow, eso es lo que yo creía que era la iglesia. No, hoy más que nunca la iglesia está viva. Porque eres tú y soy yo. Somos piedras vivas, construyendo altar de oración, de adoración, de palabra. En ese altar de oración usted va a encontrar las estrategias para la solución de lo que viene, para lo que usted no veía, para las nuevas ideas, para la reconvención de su negocio, para la reconvención de ese propósito que Dios afinó, pero que hoy con todo esto está transformando a otra cosa. Ese altar familiar te va a dar la tranquilidad, la paz, la seguridad que el fuego que representa el hogar daba a ese pueblo primitivo.
Y yo te invito a que armes ese altar de familiar en tu casa, de oración, de adoración, de palabra. Mire, en ese altar familiar se toman decisiones sabias. En ese altar familiar hay decisiones que van a cambiar su vida. Y me encanta algo que dice un hombre sobre el cual estuve leyendo en este proceso de estudiar este sermón, que se llama Michael Bonster. Y él dice, el altar familiar es la expresión más pura de la gracia de Dios. El altar familiar viene de Dios. Es una expresión del amor de Dios. Y yo quiero dejarte con esta promesa. Salmo 91. Quiero decirte lo que el Señor hoy te confirma en la construcción de este altar. Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Quiero que todas las familias ahí donde estén tomen este salmo. Lo tomen ahí, lo abracen, tome todo lo que el Señor ha comentado. Tome todo lo que el Señor ha comentado y usted empiece a darle gracias a Dios ahí por todo lo que Él está haciendo. Dígale, Señor, yo me acerco a ti. Yo quiero acercarme a tu presencia, a tu palabra y decirte, gracias, papá. Gracias porque has sido bueno. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro hogar. Hoy tu presencia está sobre nuestras vidas. Hoy echamos fuera todo espíritu de temor, miedo, Señor. Renunciamos a él y creemos, como dice tu palabra, que tú nos has dado poder, amor y dominio propio. Hoy yo te pido que entregues a estas familias sabiduría para construir altares familiares, Dios, divertidos, diferentes. Padre, construye altares con los dones que nos has entregado, con la música, con el arte, con lo que tú necesitas, Señor. Y Padre, sé tú nuestro buen Dios, sé tú nuestro buen Señor, sé tú el que hace en nuestras vidas conforme a su propósito y a su palabra. Padre, yo te clamo, Dios de los cielos, que tú seas nuestro refugio. Hoy te entregamos nuestras familias. Y si todos ya tienen el salmo ahí, yo te voy a pedir que como una estrategia espiritual, todos lo leamos juntos. Piensen en esto, piensen que nuestra batalla no se lucha como la lucha del mundo. Pero hay declaraciones, simbolismos, que son declaración de la palabra de Dios y tienen un efecto espiritual. Y si tú lo miras ahí en el Salmo 91, con tu familia unida, vamos a leerlo juntos a la voz de 3. 1, 2 y 3. Señor, tú has sido nuestro refugio, generación tras generación. Y lo seguirás siendo, papá. Seguirás siendo nuestro altar, seguirás siendo nuestro hogar, seguirás siendo el centro de todo lo que estamos haciendo, papá. Te amamos, Padre precioso, te bendecimos, te alabamos. Y creemos, Señor Jesús, que en tu presencia hay libertad, hay bendición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.